Las miniaturas de Frewen, de Emma Orczy. Aunque vale recordar, los métodos de Lady Molly en relación con el misterio de Ninescore no fueron del todo bien vistos en el Yard. Su astucia e ingenio en el asunto eran tan indudables que le granjearon una reputación en ese mismo instante, que la colocó en el primer rango de la fuerza. Y entonces, cuando todos, público y policía por igual, estaban entusiasmados con las miniaturas de Fenwick, y se ofreció una recompensa de 1000 guineas por información que condujera a la captura del ladrón, el jefe, por iniciativa propia y sin vacilar, le ofreció el trabajo. No sé mucho sobre las llamadas obras de arte, pero no se puede ser detective, mujer o no, sin saber algo del valor de la mayoría de las cosas, y no creo que el señor Frewen valorara excesivamente su Engleharts cuando afirmó que valían 10.000 libras. Eran 8, todas de marfil, de unas 3 o 4 pulgadas de alto, y se decía que eran los ejemplares más perfectos de su clase. El propio señor Frewen había recibido hacía menos de 2 años una oferta de 200.000 francos de los fideicomisarios del Louvre, oferta que, fíjense, rechazó. Me atrevo a decir que saben que era un hombre inmensamente rico, un gran coleccionista y comerciante, y que varias de las obras de arte más singulares y preciadas acabaron en su colección privada. Entre ellas, por supuesto, las miniaturas de Englehart eran las más destacadas. Durante algún tiempo antes de su muerte, el señor Frewen había quedado inválido, y durante más de 2 años no había podido salir de su encantadora propiedad, Bletchley House, cerca de Brighton. Hay una triste historia relacionada con la grave enfermedad del señor Frewen, una enfermedad que, si recuerdan, provocó la muerte del pobre anciano caballero. Tenía un hijo único, un joven a quien el viejo comerciante de arte había prodigado toda su educación y posteriormente todas las ventajas sociales que el dinero podía otorgar. El niño era excepcionalmente atractivo y había heredado de su madre un gran encanto de modales que lo hizo popular. La honorable señora Frewen es hija de un noble inglés, más dotada de atributos físicos que de bienes materiales. Además, es una mujer excepcionalmente hermosa, tiene una voz gloriosa, es una excelente violinista y no es poca cosa como acuarelista, habiendo expuesto más de una vez en la Real Academia. Desafortunadamente, en algún momento el joven Frewen se metió en muy malas compañías, contrajo muchas deudas, algunas de las cuales eran completamente inconfesables. Y corrían rumores de que si la policía se enteraba de ciertas transacciones relacionadas con el cheque de un compañero oficial, se habría producido un proceso judicial muy desagradable. Sea como fuere, el joven Lionel Frewen tuvo que abandonar su regimiento y poco después se marchó a Canadá, donde se supone que se dedicó a la agricultura. Según la historia relatada por algunos sirvientes de Bletchley House, hubo escenas violentas entre padre e hijo antes de que el primero accediera a pagar algunas de las deudas más urgentes del joven derrochador y luego encontrar la suma adicional que le permitiría comenzar una nueva vida en las colonias. La señora Frewen, por supuesto, se tomó el asunto muy en serio. Era una criatura delicada, refinada y artística que idolatraba a su único hijo, pero evidentemente no tenía influencia alguna sobre su esposo,
quien, al igual que ciertas familias inglesas de ascendencia judía, poseía una extraordinaria dureza de carácter en lo que a la integridad de su fama empresarial se refería. Jamás perdonó a su hijo lo que consideraba una mancha en su nombre por parte del joven derrochador. Lo envió a Canadá y le dijo abiertamente que no podía esperar nada más de él. Todo el dinero de los Frewin y la invaluable colección de arte quedarían en testamento a un sobrino, James Hayam, cuyo honor y conducta en general siempre habían sido irreprochables. Que el señor Frewin realmente se tomaba muy en serio las desfalcas de su entonces idolatrado hijo quedó demostrado por el hecho de que la salud del pobre anciano se quebró por completo después de eso. Sufrió un ataque de apoplejía y, aunque se recuperó un poco, permaneció inválido para siempre. Su vista y capacidad mental estaban notablemente debilitadas y hace unos meses sufrió una nueva convulsión que le provocó parálisis primero y posteriormente la muerte. La mayor alegría, si no la única, que tuvo el pobre anciano durante los 2 años que pasó inmovilizado en una silla de ruedas fue su colección de arte. Bletchley House era un museo de arte perfecto, y el inválido hacía que su silla rodara por el gran salón y por las habitaciones donde se guardaban sus cuadros, porcelana y sobre todo sus invaluables miniaturas. Se enorgullecía enormemente de ellas, y creo que fue con la intención de animarlo un poco que la señora Frewin invitó al señor Collinville, quien siempre había sido un gran amigo de su esposo, y se alojó en Bletchley. Claro que no hay mayor conocedor de arte que este distinguido francés, y fue a través de él que el Louvre hizo la célebre oferta de 8.000 libras por las miniaturas de Englehart. Aunque por supuesto el inválido declinó la oferta, sintió un gran placer y orgullo por la oferta recibida, ya que además del propio Monsieur de Collinville, varios miembros del Comité de Asesores Artísticos del Louvre fueron desde París para intentar persuadir al señor Frewin de que vendiera sus singulares tesoros. Sin embargo, el hombre se obstinó en ello. No le faltaba dinero y la célebre colección de arte de Frewin pasaría intacta a su viuda de por vida y luego a su heredero, el señor James Hayam, un gran conocedor y comerciante de arte de San Petersburgo y Londres. Fue realmente una misericordiosa providencia que el anciano nunca supiera de la desaparición de sus valiosas miniaturas. Para cuando ese extraordinario misterio salió a la luz, ya había fallecido. La noche del 14 de enero, a las 8:30, el señor Frewin sufrió una tercera convulsión de la que nunca se recuperó. Su ayuda de cámara, Kenneth, y sus 2 enfermeras estaban con él en ese momento, y la señora Frewin, informada rápidamente del terrible suceso, acudió rápidamente a su cama, mientras que el coche fue enviado de inmediato a buscar al médico. Aproximadamente 1 o 2 horas después, el moribundo pareció recuperarse un poco, pero se veía muy inquieto y agitado, y sus ojos vagaban ansiosos por la habitación. «Supongo que quiere sus preciosas miniaturas», dijo la enfermera Dawson. «Siempre está tranquilo cuando puede jugar con ellas». Tomó el gran estuche de cuero que contenía los invaluables tesoros artísticos y, abriéndolo, lo colocó sobre la cama junto al paciente. El señor Frewin, sin embargo, estaba obviamente demasiado cerca de la muerte como para preocuparse siquiera por su juguete favorito. Manoseó las miniaturas con manos temblorosas durante unos instantes y luego se dejó caer exhausto sobre las almohadas. «Se está muriendo», dijo el doctor en voz baja, volviéndose hacia la señora Frewin. «Tengo algo que decirle»,
dijo ella entonces. ¿Puedo quedarme a solas con él unos minutos? Claro, dijo el doctor, mientras se retiraba discretamente. Pero creo que una de las enfermeras debería estar al alcance del oído. Al parecer, la enfermera Dawson se mostró al alcance del oído, pues oyó lo que la señora Frewen le decía a su esposo moribundo. Se trata de Lionel, tu único hijo, dijo. ¿Entiendes lo que digo? El enfermo asintió. Recuerda que está en Brighton con Alicia. Puedo ir a buscarlo en el coche si consientes en verlo. El moribundo asintió de nuevo. Supongo que la señora Frewen interpretó esto como una aquiescencia, pues al instante llamó a John Chips, el mayordomo, y le dio instrucciones de que encargara su coche de inmediato. Besó al paciente en la frente y se preparó para salir de la habitación, pero justo antes de hacerlo, sus ojos se posaron en la caja de miniaturas y le dijo a Kenneth, el ayuda de cámara: «Dale esto a Chips y dile que las guarde en la biblioteca». Luego fue a ponerse las pieles para salir. Cuando estuvo lista se encontró con Chips en el rellano, quien acababa de subir para decirle que el coche estaba en la puerta. Tenía en la mano la caja de miniaturas que Kenneth le había dado. «Deja la caja en la mesa de la biblioteca, Chips, cuando bajes», dijo ella. «Sí, señora», respondió él. La siguió escaleras abajo, luego se dirigió a la biblioteca, dejó el maletín sobre la mesa, como le habían indicado, después acompañó a la señora al coche y finalmente cerró la puerta principal. Aproximadamente 1 hora después, la señora Frewen regresó, pero sin su hijo. Más tarde se supo que el joven era más vengativo que su padre. Se negó a ir a su lecho para reconciliarse en el último momento con un hombre que ya no tenía ni la razón ni el sentido del cuerpo. Sin embargo, el moribundo se libró de conocer la conducta irreconciliable de su hijo, pues tras una larga y agotadora noche en coma, falleció alrededor de las 6 de la mañana. Era bastante tarde la tarde siguiente cuando la señora Frewen recordó de repente el maletín de miniaturas que debería haber estado guardado bajo llave en su armario habitual. Entró tranquilamente en la biblioteca. Estaba muy fatigada y agotada por la larga vigilia, la tristeza y la ansiedad que acababa de experimentar. 1/4 de hora después, John Chips la encontró en la misma habitación, sentada aturdida y casi desmayada en un sillón. En respuesta a la ansiosa pregunta del anciano mayordomo, murmuró: «¿Dónde están las miniaturas?». Asustado por la brusquedad de la pregunta y por el cambio de tono de su señora, Chips miró rápidamente a su alrededor. «Me dijo que las pusiera sobre la mesa, señora», murmuró, «y así lo hice. Desde luego no parecen estar en la habitación ahora», añadió con una repentina sensación de terror. «Corra a preguntarle a alguna enfermera. De inmediato, por si fue llevado a la habitación del señor Frewen durante la noche». Chips, huelga decirlo, no esperó a que se lo dijeran 2 veces. Empezaba a sentirse muy ansioso. Habló con Kenneth y también con las 2 enfermeras y les preguntó si por casualidad las miniaturas estaban en la habitación del amo. A esto, Kenneth y las enfermeras respondieron negativamente. La última vez que vieron las miniaturas fue cuando Chips se las quitó a la ayuda de cámara y siguió a su ama escaleras abajo con el estuche en las manos. El pobre mayordomo estaba desesperado. La cocinera histérica y la consternación reinaba en toda la casa. La desaparición de las miniaturas causó casi una conmoción mayor que la muerte del amo, quien llevaba tanto tiempo moribundo que era casi un desconocido para los sirvientes de Bletchley. La señora Frewen fue la primera en recuperar la serenidad. «Envíen un coche inmediatamente a la comisaría de Brighton», dijo con mucha calma tan pronto como se percató de que las miniaturas no se encontraban por ningún lado, y dijo: «Es mi deber asegurarme de que este asunto se investigue a fondo de inmediato». Media hora después de descubrir el robo,
el inspector Hankin y el agente MacLeod llegaron a Brighton, tras haber utilizado el coche de la señora Frewin. Ambos son hombres astutos y no tardaron muchos minutos en comprender cómo había ocurrido el robo. Quien lo había cometido era otra cuestión y se necesitaría tiempo e ingenio para averiguarlo. Lo que el inspector Hankin dedujo fue lo siguiente. Mientras John Chips acompañaba a su señora al coche, la puerta principal de la casa, por necesidad, se había dejado abierta de par en par. El coche arrancó, pero a los pocos pasos se detuvo, y la señora Frewin asomó la cabeza por la ventana y le gritó a Chips algunas instrucciones sobre el refrigerio vespertino de las enfermeras, que dado el estado del señor Frewin, temía que se olvidara. Chips, siendo un hombre mayor y un poco sordo, no oyó su voz con claridad, así que corrió hacia el coche y ella le repitió sus instrucciones. En la mente del inspector Hankin no cabía duda de que el ladrón, que debía de estar merodeando por los arbustos esa noche, aprovechó la oportunidad para colarse en la casa y luego esconderse en un lugar conveniente hasta encontrar una oportunidad para el robo que tenía en mente. El mayordomo declaró que al regresar no vio nada inusual. Solo había estado fuera poco más de un minuto. Luego cerró con llave la puerta principal y, como era su costumbre, cerró todas las contraventanas de las ventanas de la planta baja, incluidas, por supuesto, las de la biblioteca. No llevaba luz cuando hizo esta ronda habitual, pues por supuesto conocía bien el camino en la oscuridad, y la lámpara eléctrica del pasillo le proporcionaba la luz que necesitaba. Mientras cerraba las contraventanas, Chips no pensaba especialmente en miniaturas, pero curiosamente parece haber pensado en ellas una hora después, cuando la mayoría de los sirvientes ya se habían acostado y él esperaba despierto a su señora. Entonces, con total naturalidad y casi distraídamente, al cruzar el pasillo, giró la llave de la puerta de la biblioteca, cerrándola desde fuera. Por supuesto, a lo largo de todo esto debemos recordar que Blatchley House no se encontraba en su estado habitual esa noche, ya que su amo se encontraba agonizando en una habitación del piso superior de la biblioteca. Las dos enfermeras y Kenneth, el ayuda de cámara, estaban despiertos y con él durante toda la noche. Kenneth entró y salió de la habitación varias veces, teniendo que bajar corriendo a buscar diversas cosas que le pedían el médico o las enfermeras. Para ello no usó la escalera principal ni tuvo que cruzar el pasillo, pero en cuanto al rellano superior y las escaleras secundarias, ciertamente no notó nada inusual ni sospechoso, mientras que cuando la señora Frewin llegó a casa, subió directamente al primer piso y desde luego no notó nada en absoluto que despertara sus sospechas. Pero por supuesto, esto significaba muy poco, ya que seguramente estaba demasiado alterada y agitada para ver nada. Los sirvientes no se enteraron de la muerte de su amo hasta después del desayuno. Mientras tanto, Emily, la criada, había estado allí como de costumbre para limpiar la biblioteca. Se dio cuenta claramente al entrar de que ninguna de las contraventanas estaba abierta, pero que una de las ventanas estaba abierta. En ese momento pensó que alguien debía haber estado en la habitación antes que ella y quiso preguntarle a Chips al respecto cuando la noticia de la muerte del amo la hizo olvidarse. Curiosamente, cuando Hankin la interrogó más a fondo al respecto y ella tuvo tiempo de recordarlo todo con más claridad, hizo la extraordinaria declaración de que ciertamente se había dado cuenta de que la puerta de la biblioteca estaba cerrada por fuera cuando entró por primera vez en la habitación y que la llave estaba puesta. «Entonces, ¿no le pareció extraño?», preguntó Hankin, «que la puerta estuviera cerrada por fuera y sin embargo las contraventanas no estuvieran cerradas y una de las ventanas estuviera abierta?» «Sí, me pareció», respondió Emily, con esa agradable vaguedad peculiar de su clase. «Pero claro, la habitación no parecía desordenada por ladrones, estaba bastante ordenada, tal como la habían dejado la noche anterior.
y los ladrones siempre suelen dejar un gran desorden. Yo me hubiese dado cuenta, añadió con la dignidad ofendida. ¿Pero no viste que las miniaturas no estaban en su lugar habitual? Oh, a menudo no estaban en el armario, ya que el amo solía pedir que se las llevaran a su habitación. Eso era, por supuesto, indiscutible. Era evidente que el ladrón había tenido muchas oportunidades de escapar. Verán, el tiempo exacto en el que el malhechor debió colarse en la habitación se había reducido aproximadamente a 1 hora y media, desde que la señora Frewin finalmente salió en su coche hasta aproximadamente 1 hora después, cuando Chips giró la llave de la puerta de la biblioteca, encerrando así sin duda al ladrón. De todos modos, no se pudo determinar a qué hora exacta de la noche se escapó. Debió de ser después del regreso de la señora Frewin, ya que Hankin sostenía que ella o su chofer habrían notado que una de las ventanas de la biblioteca estaba abierta. Esta opinión no era compartida por Elliot de Scotland Yard, quien colaboró en la investigación de este misterioso crimen, ya que la señora Frewin estaba sin duda muy agitada y alterada esa noche, y su capacidad de percepción debía estar necesariamente embotada. En cuanto al chofer, todos sabemos que los potentes faros de un coche son tan deslumbrantes que no se puede ver nada fuera de su círculo de luz cegadora. Sea como fuere, seguía siendo dudoso cuando el ladrón logró escapar. Fue bastante fácil de lograr, y como hay un cuadrado de losas frente a la puerta principal, justo debajo de las ventanas de la biblioteca, el ladrón no dejó la más mínima huella, mientras que la caída desde la ventana es de menos de 2,5 metros. Lo extraño del caso, y que impresionó al detective Hankin de inmediato, fue que el ladrón, quienquiera que fuese, debía de saber mucho sobre la casa y sus costumbres. También debía de tener un propósito definido en mente, algo que no suele encontrarse en la mente de un ladrón común. Debió de querer robar las miniaturas y nada más, ya que se dirigió directamente a la biblioteca y tras hacerse con el botín, escapó de inmediato, sin intentar conseguir ningún otro objeto que pudiera venderse con mayor facilidad que las obras de arte. Pueden imaginar, por lo tanto, la delicada tarea a la que se enfrentaba el inspector Hankin. Verán, había interrogado a todos en la casa, incluyendo a la ayuda de cámara y a las enfermeras del señor Frewin, y por ellos escuchó casualmente las palabras de despedida de la señora Frewin a su esposo moribundo y su mención del hijo canalla, quien evidentemente se encontraba en las inmediaciones y a quien deseaba que fuera a ver a su padre. La señora Frewin, interrogada minuciosamente por el detective, admitió que su hijo se alojaba en Brighton y que lo vio esa misma noche. «El señor Lionel Frewin se aloja en el Hotel Metropole», dijo con frialdad, «y anoche cenó con mi hermana, Lady Stein. Estaba en la casa de Sussex Square cuando llegué en coche», añadió apresuradamente, adivinando quizá la sospecha no confesada que había surgido en la mente de Hankin. «Y seguía allí cuando me fui. Conduje a casa muy rápido, por supuesto, pues sabía que el estado de mi marido era desesperado y que no se le daban más que unas pocas horas de vida. Recorrimos las 7 millas que separan esta casa de la de mi hermana en menos de un cuarto de hora». Esta declaración de la señora Frewin fue, como recordarán, plenamente confirmada tanto por su hermana como por su cuñado, Lady Steiner y Sir Michael. No cabía duda de que el joven Lionel Frewin se alojaba en el Hotel Metropole de Brighton y que esa noche cenaba con los Stein en Sussex Square cuando su madre llegó en coche. La señora Frewin se quedó alrededor de 1 hora, durante la cual presumiblemente intentó convencer a su hijo para que regresara a Bletchley con ella para ver a su padre moribundo.
Por supuesto, ninguna de las 4 personas presentes se atrevió a revelar qué sucedió exactamente en esa entrevista familiar. En contra de eso, tanto Sir Michael como Lady Stein estaban dispuestos a jurar que el señor Lionel Frewin estaba en la casa cuando llegó su madre y que no los dejó hasta mucho después de que ella se marchara. Ahí estaba el problema, ya que el público había ya sacado conclusiones precipitadas y terriblemente prejuiciosos, como suelen ser en un caso como este, habían decidido que el señor Lionel Frewin, una vez más apretado por el dinero, había robado las preciosas miniaturas de su padre para venderlas en América por una suma elevada. La compasión de todos estaba totalmente en contra del joven hijo que se negaba a reconciliarse con su padre, aunque este último se estaba muriendo. Según uno de los lacayos de Lady Stein, que había llevado whisky con sodas mientras se llevaba a cabo la entrevista entre la señora Frewin y su hijo, el señor Lionel había dicho con mucha irritación: «Está muy bien, madre, pero eso es puro sentimentalismo. El jefe me dejó en la estacada cuando un poco de amabilidad y ayuda habrían significado un futuro diferente para mí. Decidió arruinarme la vida por unos deslices infantiles, y no voy a adularlo ni a hacerme el hipócrita cuando no tiene intención de cambiar su testamento, y me ha cortado la vida con un chelín. Ya debe estar medio imbécil y de todas formas no me reconocerá». Pero con todo esto y con la opinión pública tan en su contra, era del todo imposible hacerle comprender al joven el crimen. El ladrón, quienquiera que fuese, debió colarse en la biblioteca un rato antes de que Chips cerrara la puerta por fuera, ya que Emily la encontró así a la mañana siguiente. Entonces el público, convencido de que Lionel Frewin estaba implicado de alguna manera en el robo, dedujo que la madre, al enterarse de la terrible falta de dinero de su hijo, robó las miniaturas ella misma esa noche y se las dio. Cuando Lady Molly oyó esta teoría, se rió y se encogió de hombros. «El viejo señor Frewin se estaba muriendo, ¿no es cierto?, en el momento del robo», dijo. «¿Por qué su esposa, que pronto se convertiría en su viuda, se tomaría la molestia de llevar a cabo una laboriosa y audaz comedia de robo para apoderarse de bienes que serían suyos en las próximas horas?» Aunque tras la muerte del señor Frewin no pudiera disponer de las miniaturas, el anciano le dejó una gran suma de dinero y una cuantiosa renta en su testamento, con la que podría ayudar a su hijo derrochador cuando quisiera. Por supuesto, esta era la razón de que el misterio de este extraño caso fuera tan profundo. En Scotland Yard hicieron todo lo posible. En 48 horas tenían avisos impresos en casi todos los idiomas europeos que contenían bocetos de las miniaturas robadas, proporcionados apresuradamente por la propia señora Frewin. Estos se enviaron a tantos grandes museos y coleccionistas de arte extranjeros como fue posible, y por supuesto a las principales ciudades estadounidenses y a millonarios estadounidenses también. Sin duda al ladrón le resultaría muy difícil deshacerse de las miniaturas, y hasta que pudiera venderlas, su botín, por supuesto, no le beneficiaría en absoluto. Las obras de arte no se pueden manipular, fundir ni desmantelar, como la plata o las joyas, y por lo que se pudo averiguar, el ladrón no pareció hacer el más mínimo intento de deshacerse del botín, y el misterio se volvió más oscuro, más impenetrable que nunca. «¿Aceptarás el trabajo?», le dijo el jefe un día a Lady Molly. «Sí», respondió ella, «con 2 condiciones». «¿Cuáles son?». «Que no me molestes con preguntas inútiles y que envíes nuevos avisos a todos los museos y coleccionistas de arte que se te ocurran, pidiéndoles que te informen de cualquier compra de arte que hayan realizado en los últimos 2 años». «¿Los últimos 2 años?», exclamó el jefe. «Pero si las miniaturas fueron robadas hace solo 3 meses. ¿No te dije que no me hicieras preguntas inútiles?». «Eso le dijo al jefe»,
Miren, y él solo sonrió, mientras que yo casi me caigo de espaldas ante su atrevimiento. Pero sí envió los avisos y se dio por sentado que Lady Molly ahora estaba a cargo del caso. Unas 7 semanas después, una mañana, la encontré desayunando radiante y emocionada. «Scotland Yard ha recibido montones de respuestas, Mary», dijo alegremente, «y el jefe sigue pensando que soy una completa idiota». «¿Qué ha pasado?» «Solo esto, que el Museo de Arte de Budapest posee ahora un conjunto de 8 miniaturas de Englehart, pero las autoridades no creían que los primeros avisos de Scotland Yard pudieran referirse a ellas, ya que habían sido compradas a un particular hacía poco más de 2 años. Pero hace 2 años las miniaturas de Frewin aún estaban en Blatchet House y el señor Frewin las tocaba a diario», dije sin entender y preguntándome a dónde quería llegar. «Ya lo sé», dijo alegremente, «y el jefe también, por eso piensa que soy una idiota de primera». «¿Pero qué quieres hacer ahora?» «Ir a Brighton, Mary, llevarte conmigo e intentar dilucidar el misterio de las miniaturas de Frewin». «No lo entiendo», jadeé desconcertada. «No, y no lo entenderás hasta que lleguemos», respondió corriendo hacia mí y besándome con su encanto. Esa misma tarde fuimos a Brighton y nos instalamos en el Hotel Metropole. Ya sabes que siempre creí desde el principio que era una dama de pura cepa y todo eso, pero incluso a mí me sorprendió la cantidad de conocidos y amigos inteligentes que tenía por todas partes. Fue: «Hola, Lady Molly, ¿a quién se le había ocurrido encontrarte por aquí?» Y «Dios mío, qué buena suerte», así todo el tiempo. Sonreía y charlaba alegremente con todos, como si los conociera de toda la vida, pero me di cuenta de que nadie sabía que tenía algo que ver con Scotland Yard. Brighton no es tan grande como uno podría suponer, y la mayoría de los residentes elegantes de esta alegre ciudad acaban tarde o temprano en el lujoso comedor del Hotel Metropole, aunque solo sea para una cena tranquila cuando el cocinero no está. Por eso me sorprendió bastante cuando una noche, aproximadamente una semana después de nuestra llegada, justo cuando nos sentábamos a la mesa del día, Lady Molly posó de repente una de sus delicadas manos sobre mi brazo. Miré hacia atrás, un poco a su izquierda. «Mira hacia atrás, un poco a tu izquierda, Mary, pero no ahora mismo. Cuando lo hagas verás a 2 damas y 2 caballeros sentados a una mesa pequeña muy cerca de nosotros. Son Sir Michael y Lady Stein, la honorable señora Frewin de negro intenso y su hijo el señor Lionel Frewin». Miré a mi alrededor en cuanto pude y observé con cierto interés a los protagonistas del drama de Bletchley House. Cenamos tranquilamente y como Lady Molly se había vuelto repentinamente muy silenciosa y serena, muy distinta de su alegría y entusiasmo de los últimos días, presentí que algo importante flotaba en el aire e intenté parecer tan despreocupada como ella. Después de cenar pedimos café y mientras Lady Molly entraba en el salón, me di cuenta de que había ordenado que nos colocaran la bandeja en una mesa muy cercana de otra que ya ocupaban Lady Stein y su grupo. Me di cuenta de que Lady Stein saludó amablemente a Lady Molly con la cabeza cuando entramos, y Sir Michael se levantó e hizo una reverencia diciendo «¿Qué tal?». Nos sentamos y comenzamos una conversación informal. Pronto, como de costumbre, se nos unieron varios amigos y conocidos que se congregaron alrededor de nuestra mesa y se dedicaron a entretenernos con mucho gusto. Al poco rato la conversación derivó hacia temas de arte, ya que Sir Anthony Truscott estaba allí, quien, como saben, es uno de los conservadores del Departamento de Arte del Museo de South Kensington. «Ahora mismo estoy loca por las miniaturas», dijo Lady Molly en respuesta a un comentario de Sir Anthony. Intenté no parecer sorprendida. «Y la señora Granard y yo», continuó milady sin ruborizarse, «hemos estado viajando por todo el continente para intentar conseguir algunos ejemplares raros». «En efecto», dijo Sir Anthony,
¿Han encontrado algo realmente maravilloso? Sin duda hemos descubierto algunas obras de arte raras, respondió Lady Molly. ¿Verdad, Mary? Ahora bien, los 2 Engelhart que compramos en Budapest son sin duda únicos. ¿Engelhart? ¿Y en Budapest? Comentó Sir Anthony. Creía conocer las colecciones de la mayoría de las grandes ciudades continentales, pero desde luego no recuerdo tales tesoros en la capital húngara. Oh, se compraron hace solo 2 años y se han mostrado al público recientemente, comentó Lady Molly. Originalmente había un juego de 8, según me informó el interventor, el señor Polsky. Se los compró a un coleccionista inglés cuyo nombre ya he olvidado y está muy orgulloso de ellos. Pero le costaron al país mucho más dinero del que podía permitirse, y para recuperarse un poco el señor Polsky vendió 2 de los 8, y debo decir a un precio muy alto. Mientras hablaba, no pude evitar notar el extraño brillo en sus ojos. Entonces, un curioso sonido ahogado llegó a mis oídos. Me giré y vi a la señora Frewen mirando con ojos brillantes y dilatados al encantador cuadro que le presentaba Lady Molly. «Me gustaría mostrarle mis compras», dijo esta última a Sir Anthony. «Un par de entendidos extranjeros han visto las 2 miniaturas y afirman que son las mejores que existen. Mary», añadió volviéndose hacia mí, «¿serías tan amable de subir a mi habitación y traerme el pequeño paquete sellado que está en el fondo de mi neceser? Aquí tienes las llaves». Un poco desconcertada, pero adivinando por su actitud que yo tenía algo que hacer, le quité las llaves y subí a su habitación. En su neceser encontré un pequeño paquete cuadrado y plano, y con él en la mano me dispuse a bajar de nuevo. Acababa de cerrar la puerta del dormitorio cuando de repente me encontré frente a una mujer alta y elegante, vestida de negro intenso, a quien reconocí al instante como a la honorable señora Frewen. «¿Es usted la señorita Granard?», dijo rápidamente y con entusiasmo. Su voz era trémula y parecía presa de la mayor excitación posible. Sin esperar mi respuesta, continuó vivamente. «Señorita Granard, no hay tiempo para ser más explícita, pero le doy mi palabra, la palabra de una mujer muy desdichada y desconsolada, de que mi vida depende de que eche un vistazo al contenido del paquete que ahora tiene en la mano». «Pero», murmuré desesperadamente desconcertada. «No hay ningún pero», respondió. «Es una cuestión de vida o muerte. Aquí tiene 200 libras, señorita Granard, sí». «Déjame encargar de ese paquete», y con manos temblorosas sacó un fajo de billetes de su bolso. Dudé, no porque tuviera la menor idea de acceder a la petición de la señora Frewen, sino porque no sabía muy bien cómo debía actuar en esa extraña coyuntura, cuando una voz agradable y suave interrumpió de repente. «Puedes llevarte el dinero, Mary, si lo deseas. Tienes mi permiso para entregarle el paquete a esta señora». Y Lady Molly, encantadora, grácil y elegante con su hermoso vestido, permanecía sonriendo a pocos metros de distancia, con Hankin apenas visible en la penumbra del pasillo. Avanzó hacia nosotras, tomó el pequeño paquete de mis manos y se lo ofreció a la señora Frewen. «¿Lo abre usted?», dijo. «¿O lo hago yo?». La señora Frewen no se movió, se quedó petrificada. Entonces, con dedos diestros, milady rompió los sellos del paquete y sacó unas hojas gruesas blancas y un fino trozo de cartón. «Listo», dijo Lady Molly, toqueteando los trozos de cartón mientras mantenía sus grandes y hermosos ojos fijos en la señora Frewen. 200 libras es un precio muy alto por ver estas cosas sin valor». «Entonces, esto fue una broma vulgar», dijo la señora Frewen, irguiéndose con un aire que no afectó en lo más mínimo a Lady Molly. «Una broma sin duda», respondió con su encantadora sonrisa. «Vulgar, si se le permite llamarla así. Agradable para todos nosotros, señora Frewen, ya que usted cayó en ella con tanta facilidad». «Bueno, ¿y qué va a hacer ahora?». «Informar el asunto a mi jefe», dijo Lady Molly en voz baja.
Todos hemos sido severamente culpados por no descubrir antes la verdad sobre la desaparición de las miniaturas de Frewin. Aún no saben la verdad, replicó la señora Frewin. Oh, sí, la sé, respondió Lady Molly sin dejar de sonreír. Sé que hace 2 años su hijo, el señor Lionel Frewin, se encontraba en terribles dificultades económicas. Había algo inconfesable que no se atrevía a decirle a su padre. Usted tuvo que ingeniárselas para encontrar dinero de alguna manera. No disponía de capital y deseaba salvar a su hijo de las terribles consecuencias de su propia locura. Fue poco después de la visita del señor Conlinville. Su esposo había sufrido su primer ataque de apoplejía. Su mente y su vista estaban algo deterioradas. Usted es una artista astuta e ideó un plan. Copió cuidadosamente las invaluables miniaturas, las cambió por las verdaderas y luego les dio las verdaderas a su hijo para que las vendiese al Museo de Arte de Budapest, donde era muy poco probable que las viera alguien que supiera que habían pertenecido a su esposo. Los ingleses no se alojan más de una noche allí, en el Hotel Hungaria. Sus copias eran obras de arte en sí mismas y no tuvo dificultad en engañar a su esposo en el estado mental en que se encontraba entonces. Pero cuando él agonizaba, se dio cuenta de que su testamento, en el que legaba las miniaturas al señor James Hiram, sería inevitablemente probado y que éstas tendrían que ser tasadas para su legalización. Temerosa ahora de que se descubriera la sustitución, ideó la ingeniosa comedia de robo de Bletchley, que dada la circunstancia jamás podría ser comprendida ni por usted ni por su hijo. No sé dónde escondió posteriormente las miniaturas falsas de Englehart, que sacó tranquilamente de la biblioteca y escondió la noche de la muerte de su esposo, pero sin duda nuestros hombres lo descubrirán, añadió en voz baja, ahora que están tras la pista. Con un grito de miedo, la señora Frewin se giró como si fuera a huir, pero Lady Molly fue más rápida que ella y le cerró el paso. Entonces, con ese maravilloso encanto y esa bondad innata que siempre la caracterizaron, sujetó la muñeca de la desafortunada mujer. «Permítame un consejo», dijo con suavidad. «En Scotland Yard nos conformaremos con una confesión suya, que nos exculpará de negligencia y nos convencerá de que el crimen ha llegado a su autor. Después intente llegar a un acuerdo con el legatario de su esposo, el señor James Hiram. Confíele todo el asunto y ofrézcale una compensación económica completa. Por el bien de la familia no se negará. No ganaría nada divulgando todo el asunto, y por su propio bien y el de su difunto tío, que fue tan bueno con él, no creo que le resulte difícil tratar con él». La señora Frewin se detuvo un momento, indecisa y aún desafiante. Luego su actitud se suavizó. Se giró y miró fijamente los hermosos y bondadosos ojos que la miraban con ansia, y apretando la pequeña mano de Lady Molly entre las suyas, susurró: «Seguiré su consejo. Que Dios la bendiga». Se fue y Lady Molly llamó a Hankin a su lado. «Hasta que tengamos esa confesión, Hankin», dijo con la calma que siempre adoptaba en asuntos relacionados con su trabajo, «no me digas nada». «Sí, y después de eso también, mi lady», respondió Hankin con seriedad. «Verán, ella podía hacer lo que quisiera con los hombres, y yo, por supuesto, era su esclava. Ahora tenemos la confesión. La señora Frewin se lleva muy bien con el señor James Hiram, que se ha portado muy bien en todo el asunto, y el público ha olvidado por completo el misterio de las miniaturas de Frewin».